Buenos días, gracias por venir. Cada vez que se presenta una obra de Delirium Teatro y cada vez que se presenta Severiano García en la isla de La Palma y en toda Canarias, estamos hablando de un producto de calidad, desde el punto de vista del arte y del arte escénico en este caso. Hay garantía prácticamente asegurada de éxito, de un trabajo bien realizado y que además, bueno, pues el elenco de actores y de actrices suele ser siempre también presentado con criterios de excelencia, ¿no? Si además presentamos una obra del dramaturgo de moda, posiblemente estamos hablando de una figura que a nivel de todo el Estado español, dentro de unos años vamos a considerarlo ya. Yo creo que se está cometiendo una especie de injusticia, porque Toni Tavares es ya uno de los grandes, de los escritores, de los dramaturgos de lengua castellana de teatro. Y eso a la isla de La Palma, de alguna manera, a todos los palmeros nos enorgullece que, una vez más, el arte, en este caso, a través del teatro y de las artes escénicas, como lo escribe Toni Tavares, ya digo que a todos los palmeros nos enorgullece enormemente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y si además hablamos de un hecho que los que tenemos cierta edad recordamos como uno de los acontecimientos memorables de nuestra historia vivida, personal, pues nos hace incluso casi que sobrecogernos, mezclando esos tres elementos. El Fausto fue algo que vivimos, yo tenía 10 años, lo vivimos intensamente día a día, minuto a minuto. Fue un acontecimiento que ocupó a toda la isla, por supuesto a Tazacorte y a toda Canarias, como yo no recuerdo ningún otro acontecimiento, insisto, en mi vida, con ese apasionamiento que tenía la gente por descubrir qué es lo que realmente estaba pasando con este barco. Hoy todavía en el Valle de Aridane hay cierto temor a hablar del Fausto, porque todavía existe esa duda, esa leyenda, personas que tienen sus familiares, que viven hoy, que todavía sufren esta historia en sus carnes, porque es algo que no se va, lo seguirán incluso, yo creo que las próximas generaciones seguirán de alguna manera viviendo esta tragedia del Fausto. Ramón, Julio, Heriberto, son personajes que están incrustados de alguna manera en la memoria, digo, de toda la gente de la isla de La Palma, como ya digo, por todos los acontecimientos que se vivieron. El alcalde, por supuesto, que lo viviría con mucha más intensidad, pero que de alguna manera es nuestro también, ¿no? Y que se haya puesto en manos esta historia, en manos de personajes como los que yo presenté con anterioridad, con Toni Tavares, con el director de la obra, con Delirium Teatro, hace que esta historia ahora también la presentemos como algo realmente que busca lo sublime. Del Fausto se han hecho muchas historias, algunas de ellas bastante crueles y nada cercanas a la realidad. No son creíbles. Se ha escrito mucho que ha hecho mucho daño también a la memoria de estas personas y de estas familias. Pero en este caso está absolutamente garantizado, por eso, bueno, me haya empezado que se me extienda un poquito, porque estoy hablando casi de una manera muy personal, que hoy con enorme satisfacción presentemos esta obra de teatro que se va a presentar en Tazacorte y en Santa Cruz de La Palma. Quería decirles que para mí estar aquí, después de lo que ha dicho Primitivo, es un honor, porque creo que la relevancia de este hecho merece muy bien que se escriba sobre él y que se haga teatro, porque el teatro siempre recrea la vida, y la vida a veces es dura, a veces no tan dura, pero lo que sí está claro es que nos toca vivirla. Yo tenía 20 años cuando aquella tarde en Tazacorte esperábamos el regreso del Fausto, y estaba el puerto de Tazacorte lleno de gente de toda la isla de La Palma. Y claro, se fue poniendo el sol y no apareció el barco. La historia
pues la conocemos. Primitivo habla de cosas que se hablaron, que se dijeron, pero muchas veces eran pura leyenda, especulaciones. Yo he hablado con mucha gente de esta cuestión porque en esa época pescaba asiduamente y conocía a los marinos que estaban en el Fausto, sobre todo a Miguel, porque muchas veces fui a pescar con él hacia el norte de la isla, en barcos más pequeños, porque el Fausto era una falúa de las que hacían la travesía a otras islas. Y claro, que se perdiera en aquellas circunstancias nos conmueve a todos. ¿Qué pasó para que eso ocurriera? ¿Y cómo es posible que después de haber encontrado un barco se volviesen a perder en el océano? Pero fíjense, el océano es inmenso, impresionante, y es el Atlántico. Y teníamos calima, y la calima enturbia la visión del mar y de cualquier cosa. Una calima potente pierde a quien sea, y si no hay instrumentos de navegación, pues lógicamente nos perdemos en el mar. Y luego están las corrientes marinas que fluyen en el Atlántico y que son muy potentes y que nos desvían lógicamente hacia el Golfo de México, hacia América. Y claro, es impresionante el mar, la soledad del mar es impresionante. Me he visto en circunstancias semejantes, pero he tenido la suerte de que me han rescatado. Pero es muy duro verse perdido en el mar y mirar a todos lados y decir, ¿y ahora qué? Es decir, esta pobre gente lo pasó francamente muy mal. Morir lentamente de inanición es muy fuerte, pero desgraciadamente es lo que ocurrió. Hay muchas historias de marinos, de novelistas que han hecho pues cuentos, unas veces de pura ficción, otras veces basados en la realidad, como este hecho. Tenemos en la literatura montones de escritores, por ejemplo Jack London. Hay otro inglés muy fuerte que ha hecho unas obras impresionantes de aventuras en el mar, Stevenson. Pero yo creo que estamos ante un hecho importante, y sobre todo el acontecimiento literario, como decía Primitivo. Yo no les quiero cansar, pero de esto he leído todo lo que se ha publicado, he estado atento, he hablado con un montón de pescadores, con personas que conocen el mar y que, claro, lo que ocurrió fue fruto de esas circunstancias que he comentado, calima potente y las corrientes del Atlántico. En el mar nunca hay que confiarse, porque el mar es muy fuerte, muy grande y nosotros somos muy pequeños. Díaz, una vez más, el tándem de Lirion y Antonio Tavares vuelve a su compromiso con la escena canaria y con la historia humana, esta vez partiendo de un acontecimiento local. A través de esta producción que nos presenta el capítulo histórico de la pérdida del motopesquero Fausto en aguas del Atlántico, madrugada del 21 de julio de 1968. Y de nuevo, de Lirion y Antonio Tavares se embarcan, y nunca mejor dicho, en una empresa en la que las esposas de los desaparecidos parecen ser las únicas y verdaderas protagonistas de este trágico episodio. Hasta tal punto llega este protagonismo que, si el autor nos lo permite, bien podríamos renombrar con el título Las mujeres del Fausto, la obra que en los próximos días tendremos ocasión de ver en los escenarios del Centro Cultural de Tazacorte y del Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma. Como el propio Antonio Tavares ha explicado en alguna ocasión, Proyecto Fausto constituye ante todo una historia de dolor. El dolor que la pérdida de 3 pescadores bagañetes y un mecánico pacense causó en las 4 familias de los desaparecidos, en especial en sus mujeres, cuyas voces, por motivos socioeconómicos y históricos, fueron directamente negadas, si es que admitimos que ignorar a alguien equivale a negarlo. Antonio Tavares nos cuenta con la crudeza de la realidad que ha tenido ocasión de experimentar gracias a las entrevistas que realizó durante el proceso de escritura de esta obra, que supuso para estas 4 mujeres la pérdida, pero también, y quizás más importante, cuánto dolor tuvieron que padecer por la red de murmuraciones que desde entonces y hasta aún hoy vino a perpetuar la calima densa, cegadora, que parece haber desviado a nuestros 4 navegantes de su rumbo. Es la niebla que citan los periódicos de la época, una niebla que dejó abierta para siempre una herida sangrante de incertidumbre, de dudas, de dimes y diretes, de puertas y ventanas que se cierran para siempre, de migraciones forzosas a otras islas para poder continuar la vida propia y la de los hijos. Cuando en este año el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de la Palma cumple su primer centenario tras su conversión en edificio propiamente teatral, gracias a la aportación económica de su promotor,
Silvestre Carrillo Maciú, y al ingenio de su constructor, el maestro de obras Eladio Duque Batista, Proyecto Fausto llega también, con 50 años de aniversario, a descubrirnos no tanto la verdad de los hechos de la pérdida, sino la verdad de ellas, de las esposas, a las que casi nada se les preguntó y de las que casi todos hablaron. ¡Ay, qué pena tan grande! Corro a mi casa como una loca de la cocina a la alcoba. ¡Ay, qué pena tan grande! Me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. ¡Ay, mis camisas de hilo! ¡Ay, mis muslos de amapola! Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, efectivamente no fue pensado, no fue premeditado. El 19 de julio de 1968 el barco partía de Tazacorte hacia El Hierro. Nosotros vamos a estar en Tazacorte y el 20 de julio salía el barco del Hierro de Las Puntas hacia La Palma, y cuando se perdió la primera vez, y estaremos en Santa Cruz de La Palma en el Circo de Marte. Esta coincidencia que les digo que no fue buscada es curiosa, ¿no? Y es un dato más sobre lo hermoso, lo emocionante que ha sido y está siendo este proyecto, que tampoco fue premeditado. Cuando hablé con Tony la primera vez aquí en Santa Cruz, caminando por las calles, y yo le proponía una historia sobre el mar, sobre ese mar que nos determina a nosotros los canarios, sobre alguna tragedia de algún barco, ¿no? Yo tampoco lo tenía claro, y caminando por las calles vimos el anuncio de la venta del libro, y entonces Tony más tarde lo compró, lo leyó, y luego me llamó y me dijo: aquí hay una gran historia, ¿no? Y a partir de ahí pues comenzó todo. Antonio Tavares y Delirium, el tándem Antonio Delirium, ¿por qué? Él lo dice mucho, y yo también lo corroboro, que es una manera de entender el teatro, de las propuestas. Como a los dos nos gusta mucho leer y ver teatro, y coincidimos. Y a raíz de lo que decía el señor alcalde, efectivamente, el teatro que nos gusta a nosotros es un teatro de preguntas, no de respuestas. Por lo tanto, aquí que nadie vaya esperando una respuesta de lo que... Aparte de que es imposible saberlo, porque nunca se llegó a saber la verdad, ni se sabrá. Con más razón, la puesta en escena tiene que ver con lo lírico, con la hondura lírica que decía de esta historia, ¿no? La gran hondura lírica que decía algunos de la gente del público que ha visto el espectáculo y ha hecho ese comentario. Tiene que ver con lo poético, tiene que ver con lo evocador, y también tiene que ver con la superación de todo ello, ¿no? No está... Por supuesto que es un material altamente dramático, y eso es lo que quería Delirium. Tiene unas grandes intérpretes femeninas que defienden ese trabajo, y también esa era la propuesta, que fuera un material altamente dramático, y enseguida Tony lo captó. Pero sí tiene esa otra lectura, que me imagino que en eso estaremos todos de acuerdo, que inevitablemente, también lo dijo el señor alcalde, hay que pasar página de alguna manera, y entonces viene a decirnos eso, que la vida nos pasa a todos por encima, y hay que celebrarlo de alguna manera. Y este espectáculo, este texto de Antonio, que está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, celebra la vida por encima de la tragedia. Y eso es lo que hemos buscado, y bueno, hay una gran expectación por nuestra parte, una gran emoción poderlo representar justamente con estas fechas de nuevo en el lugar donde hay tantos protagonistas directos relacionados con este hecho. Así que espero que lo disfrutemos todos, la fiesta del teatro. Muchas gracias. Cuando hace 8 meses presentábamos en el ayuntamiento Tal vez soñar, que era mi anterior montaje, la verdad es que no pensaba que tan pronto volvería a estar a este lado de la mesa para presentar un nuevo montaje aquí en mi casa. Y bueno, este momento siempre es emocionante, y en este caso es doblemente emocionante porque como decía Sebe, todo el proceso de la obra lo ha sido, ¿no? Por el
por la propia historia, por ser una historia tan cercana y por el proceso de escritura que para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿no? O todo un reto tener que escribir sobre personas que algunas aún viven o cuyos familiares directos viven y van a estar mañana o el viernes viendo la función, ¿no? Como alguno de mis compañeros de mesa ha comentado, la obra aborda un tema principal que es el dolor, ¿no? O un dolor doblemente expresado, ¿no? De ese Séneca que a ver cómo era la frase, si la recuerdo textualmente. El dolor por la pérdida y el miedo a la pérdida son iguales. Y en este caso las protagonistas de esta historia, que son las 4 mujeres del Fausto, tuvieron que soportar primero el miedo a la pérdida y luego el dolor por la pérdida, ¿no? Y yo creo que ese es el hilo conductor que planea por todo este montaje, que no deja de ser un homenaje a tantas mujeres que pierden a sus maridos en el mar o que les toca ejercer el papel de cabezas de familia en situaciones muy complicadas, como fue el tasacorte de hace 50 años y como sigue siendo en muchos casos hoy en día, ¿no? El proceso ha sido precioso porque en todas las entrevistas personales que yo he hecho me he encontrado con que esa herida, ese dolor sigue ahí, ¿no? Sigue latente por más que hayan pasado 5 décadas. Y eso para mí como autor suponía una responsabilidad extra, ¿no? Porque de alguna manera, aunque la obra, y yo lo he dejado bien claro en todo momento, parte de un hecho real, pero evidentemente está ficcionado o poetizado con la libertad del creador, bueno, pues no puede desvincularse de los seres reales en los que está basado, ¿no? Y en ese sentido, tanto Sebe, que participó también de alguna de las entrevistas, como yo hemos sentido como que en este montaje la vida o lo real y lo dramático están estrechamente ligados, más quizás que en ninguna otra obra mía, ¿no? Pero la obra también supone un desafío para el espectador, ¿no? Yo le he escuchado mucho a Juan Mayorga, que es un autor al que admiro, que toda obra de teatro debe desafiar suponer un desafío para el espectador. No como un combate o como una contradicción, pero sí como un reto, ¿no? Y en esta obra uno de los grandes temas que se trata es la inconsistencia o la debilidad de la verdad, ¿no? Y en Proyecto Fausto la verdad está llevada o tensionada, no diré que hasta el extremo, pero sí hasta un punto en que el propio espectador se cuestiona qué es lo que está viendo, ¿no? De la misma manera que las protagonistas de la historia se cuestionaban qué estaba pasando. Y en ese sentido, la obra, que es el teatro que a nosotros nos gusta, cuando Sebe decía que nos gusta plantear preguntas, también nos gusta que el espectador salga movido, no solo conmovido, sino también intelectualmente movido, ¿no? Conmovido en lo emocional, pero también en lo intelectual. Por eso digo que la obra supone un desafío también para el espectador. Yo como autor no puedo sino estar agradecido evidentemente a Delirium, con la que me une ya una relación de más de una década, a las 4 actrices que están sencillamente fantásticas. Si la obra es exigente para el espectador, también, sobre todo lo es para las intérpretes, que están continuamente en el escenario, continuamente cambiando de personajes y que lo resuelven con una entrega y una pasión fantástica.
Quería dar las gracias especialmente evidentemente al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, porque estrenar el Teatro Circo de Marte, ya lo he dicho otras veces, es como estrenar en mi segunda casa. Especialmente al Ayuntamiento de Tazacorte, que sé que supone un esfuerzo llevar esta obra allí, pero que realmente no tenía sentido hacerlo, que la obra viniera a La Palma y que no se hiciera en Tazacorte, porque la historia es una historia bagañeta, aunque tenga evidentemente su ramificación en el Paso, aunque sea una historia palmera, aunque sea una historia canaria. Yo creo que es una historia universal. De hecho, las personas que han leído el texto, que no tienen ninguna relación con Canarias, se quedan fascinados con la historia, que por supuesto admite muchas más lecturas. Esta es una posibilidad. Y gracias al Cabildo, evidentemente, por hacerlo posible. Y me gustaría terminar, evidentemente, agradeciendo a las personas que prestaron generosamente su testimonio directo para poder escribir esta historia, que son Luz María Cruz, la viuda de Julio García Pino, que es la única de las 4 mujeres que aún vive, y luego a los familiares o los descendientes de Fela y Ramón, de Sneido, de Mariel y de Sneido, de Nélida y de Miguel, a Viterbo Acosta, que falleció al poco de entrevistarme con él, y a sus hijas y a su hija, a Talio Noda, que también me abrió con generosidad las puertas de su casa, a Sergio Acosta, el hijo de Rafael Acosta, el armador del Fausto, y a Rosendo Rodríguez, un radioaficionado que estuvo también en la búsqueda, como estuvieron tantas personas de La Palma buscando ese barco que nunca regresó al puerto. Mañana va a ser un día especialmente emocionante para nosotros como gente del teatro, y espero que también lo sea para el pueblo de Tazacorte. Y muchas gracias. ¿Una pregunta? Bueno, yo espero que la acogida sea buena, porque hay que tener en cuenta que es una recreación de un hecho real, pero hay una parte que ya se ha dicho aquí que se poetiza, y creo que tratar esta tragedia con palabras y esclarecer lo que podamos de ella siempre ayuda a sobrellevar esos momentos trágicos que vivieron, porque recuerdo que los hijos de Miguel, de Sneido, pues son personas entrañables todos ellos, y que a cada rato pues nos encontrábamos en la calle y hablábamos del tema y tratábamos siempre de ayudar. Y hoy están en Tazacorte, son personas, pues algunos de mi edad, y creo que esto lo van a acoger bastante bien. Yo espero que todo esto sea muy positivo para ellos. Es rememorar una tragedia, pero yo creo que es muy interesante que vivamos esto otra vez y que sintamos pues esas emociones tan fuertes que vamos a tener estos días. A mí me gustaría muchísimo que tuviera algo de eso, ¿no? De que aunque fuera mínimamente, pudiera tener un efecto, no digo ya de catarsis, pero sí de consuelo para... Es que en realidad la obra tiene 2 tipos de espectadores, ¿no? Realmente tiene el espectador que no tiene ninguna relación con el Fausto, que va a ir a ver un espectáculo de teatro y que le puede gustar más o menos. Y luego tiene otro tipo de espectadores que son un número más pequeño, pero evidentemente que son los que de repente yo estoy escribiendo la obra sobre el padre de una persona que va a estar en el patio de butacas, ¿no? Para mí es un misterio cómo van a reaccionar, ¿no? Evidentemente esto es no puedes reproducir un personaje real en el escenario, ni siquiera en el cine. Puedes hacer una evocación, que es lo que tratamos, ¿no? Y como decía Sebe antes, yo creo que la obra en un determinado momento, que es casi ya, no estoy destripando el argumento, que es casi ya al final, hay como una apuesta por, bueno, hay que seguir viviendo, ¿no? Y tenemos que vivir con este dolor, pero, y como también decía el alcalde, la vida nos pide que hay que vivirla, ¿no?
No sé si con eso contesto a tu pregunta. Es verdad, ha habido una labor no solo de entrevistas personales, también de investigaciones en hemeroteca y en la prensa de la época, que sí conecta un poco con el trabajo periodístico o de historiador, aunque hay frases que son literales entresacadas de las entrevistas, incluso de las entrevistas de la época, de entrevistas en los periódicos. Pero en cualquier caso, todo eso está tamizado por el trabajo de la dramaturgia, ¿no? Digamos que está la historia al servicio de cómo, tampoco al servicio de cómo se cuenta, digamos, están interrelacionados, ¿no? Porque sería injusto decir que la historia está forzada para encajarla en una estructura dramática, ¿no? Realmente todo lo que se dice o pasó o pudo haber pasado. Digamos que por eso decía antes lo de la verdad está un poco en cuestión, ¿no? Porque realmente es una historia muy abierta, ¿no? Yo estoy con el alcalde, la hipótesis más probable es la que él ha señalado, pero en realidad la historia nunca se sabrá con certeza ni con seguridad en todos sus detalles, ¿no? Y el proyecto, de hecho por eso el título es Proyecto Fausto, ¿no? Porque digamos que es una obra que nunca se va a terminar, ¿no? Está siempre a expensas de lo que se descubra, ¿no? Y yo curiosamente lo que me he encontrado es que cada uno tiene su propia versión, ¿no? Su propia creencia de los hechos. Incluso le preguntaba, una de las preguntas que yo hice a las 4 familias era qué creía su madre, en este caso, que había pasado, ¿no? Y ninguna coincidía. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Lo que sí es verdad que digamos que todos tenían la necesidad como de encontrar realmente el mayor dolor, que responde un poco también a la pregunta de David, el mayor dolor viene de la incertidumbre, ¿no? Y lo dice un personaje, el no saber es realmente lo que nos duele, ¿no? El no saber, porque si se supiera que han muerto y tienen un lugar donde enterrarlos, esa pena podría canalizarse a través del duelo, pero el no saber es realmente lo que genera el dolor. También he encontrado la necesidad de encontrar un culpable, de que la gente necesita un culpable, a quién echarle la culpa, ¿no? Que tal vez que si el sistema de búsqueda fue desacertado, no fue el indicado, que si, bueno, no voy a decir no me voy a meter por este camino, pero sí es verdad que ese dolor necesitaba encontrar una manera de canalizarse, ¿no? Y bueno, para mí también ha sido un proceso doloroso, ¿no? Porque en el fondo te implicas, ¿no? Y de la misma manera que para mí ha sido fructífero embarcarme en el proyecto de la escritura, espero que para la familia sea ver el espectáculo y bueno, aunque es verdad, aunque vuelva a aflorar esa pena, por lo menos un poco sobrellevarla, ¿no?